Jueves y TVC Noticias en su primera emisión. María Mercedes, buenos días. Avanza la semana, ¿cómo estás, Robert? Amigos, buenos días, bienvenidos a la primera emisión de TVC Noticias, listos con la información. 8 grados centígrados, esta hora en la ciudad de Quito está haciendo frío, ya es lo usual. El pronóstico del tiempo dice que tendremos tormentas alrededor del mediodía, así que a tomar precauciones en caso. Efectivamente, bueno, también en la mañana se irá despejando seguramente y estará bastante fuerte porque el día de ayer que caminé estuvo muy fuerte el sol. Cuídese también de la radiación solar. Sí, claro, por lo menos un poquito de sol, ¿no? Yo salí y dije, solecito, alúmbrame un poquito. Ese calorcito que nos hace falta. Vamos a contarles qué ha pasado políticamente en este país. Empezamos con la información. El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la Ley Orgánica de Fomento a Mujeres Emprendedoras enviadas por el Ejecutivo. Esto lo hicieron con carácter de urgente en materia económica. En ese reportaje vamos a contarles algunos de los principales puntos de esta normativa. Preste atención. Con 110 votos a favor y en medio de un encendido debate copado de dimes y diretes electorales, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica para impulsar la economía de mujeres emprendedoras, enviada con carácter de urgente por el Ejecutivo. Y para sorpresa, quizás de algún sector, para mí no en particular, esta ley que pretendía ser útil para las mujeres, llegó sin ninguna función para el Ministerio de la Mujer. Un tema tan positivo como el empoderamiento económico de las mujeres en nuestro país se ha manchado por discursos de odio tan característicos de los viejos partidos políticos. En la ley se dispone la inclusión de mujeres en el sistema financiero nacional a través del acceso prioritario a créditos en la banca pública y privada. Contribuyendo a la reactivación económica del país, la reducción de la pobreza y la promoción de la igualdad de oportunidades. También se ordena la disminución del cobro de tasas administrativas en las gestiones municipales y se dispone la exención del pago al impuesto a la renta para emprendedoras. La simplificación de trámites, la exoneración de tasas administrativas en los organismos y en las entidades gubernamentales. La ley señala que las mujeres formalizadas y no formalizadas se beneficiarán de este proyecto al estar incluidas en el Registro Nacional de Emprendimiento e Innovación. No es únicamente segmentar un espacio de las mujeres, sino más bien abrirlo para que todas las mujeres sean parte de estos beneficios. Hemos incorporado a las mujeres que llegan de otros lugares. De esta manera, incluso se evita la persecución por parte de los agentes municipales. El proyecto determina que las instituciones bancarias eliminen de sus registros históricos la información de obligaciones pendientes de mujeres en montos menores a $3.000. La ley contempla políticas públicas para la formación y capacitación de mujeres con el objetivo de fortalecer sus oportunidades en el mercado laboral y productivo. Que va a permitir capacitar a muchas mujeres que tienen ahora emprendimientos pero pueden introducir innovación y tecnología y pues tener mayor alcance con sus clientes. Los legisladores instaron al gobierno a ejecutar con prioridad esta ley y desembolsar los montos asignados para cumplir con este proyecto, informó Álvaro Terán. El Pleno de la Asamblea Nacional no logró analizar la resolución presentada por la bancada de ADN con la cual se busca respaldar las acciones de cooperación internacional impulsadas por el Ejecutivo, esto para enfrentar con ayuda de otras naciones al crimen organizado transnacional. Tras el recrudecimiento de las acciones criminales en el país, el gobierno propone el ingreso de fuerzas especiales internacionales a territorio ecuatoriano para reforzar la lucha contra el crimen organizado transnacional. El Ejecutivo asegura que en medio del conflicto armado interno es imperativo incorporar de manera temporal fuerzas especiales de países aliados para apoyar el accionar de policía y fuerzas armadas. Para tener fuerzas especiales que vengan al Ecuador y le ayuden a nuestras fuerzas del orden, también con municiones, con armamento, con tecnología, con capacitación para poder enfrentar a estos grupos delictivos. Para dar cuenta de ello, el primer mandatario dispuso a Cancillería generar acercamientos con otras naciones para concretar alianzas estratégicas que puedan ejecutarse respetando el marco constitucional vigente.
En respaldo a esta iniciativa, la bancada oficialista de ADN presentó un cambio en el orden del día de la sesión 1012 de la Asamblea para solicitar el apoyo a las acciones de cooperación internacional impulsadas por el Ejecutivo. No es momento que las fuerzas del orden requieran ayuda extranjera. Esto es plenamente constitucional, implica una negociación con países aliados para que luego la Asamblea ratifique dicha negociación y esas alianzas militares pues puedan ser una realidad. No estamos hablando de intervención, téngase bien claro eso, es participación de fuerzas extranjeras aquí en el país. ¿Sobre qué es que quiere hablar, señor legislador? Sobre intervención internacional. El Partido Social Cristiano, Construye e Independientes señalaron que la lucha contra el crimen organizado debe nutrirse con apoyo de diversas latitudes. Bienvenida a la cooperación internacional en tanto y cuanto se respeten los derechos humanos y la Constitución y las leyes de la República del Ecuador. Cualquier iniciativa que venga a apoyar la lucha contra el crimen organizado debe ser aprobada. Lo que debe ponerse un blindaje es para que no haya excesos. La moción presentada por ADN tuvo el respaldo de 118 legisladores y fue programada como el quinto punto en el orden del día. Sin embargo, la sesión se prolongó por más de 5 horas y en el tercer punto, el legislador Otto Vera, presidente encargado de la sesión, solicitó la constatación del quórum. Señor secretario, verifique el quórum y en 15 segundos cierre el registro. Y en esos 15 segundos, solo 67 legisladores se registraron. Al no alcanzar el quórum necesario para continuar con la sesión, esta se suspendió, sin tratar la propuesta del bloque de ADN, informó Álvaro Terán. El concurso para renovación parcial de la Corte Constitucional llegó a su fin. Hasta el próximo lunes tienen los candidatos el plazo para impugnar las pruebas oral. Según la comisión calificadora, en orden de puntaje está Claudia Salgado, José Terán y Jorge Benavides. El 11 de septiembre del 2024, con la posesión de los miembros de la Comisión de Calificación, arrancó oficialmente el concurso para la renovación parcial de la Corte Constitucional. A un poco más de 5 meses llega a su fin con la rendición de la prueba oral. Se inició con 9 postulantes, pero en el camino dieron un paso al costado 4. La última, Sandra Cordero, este martes. De acuerdo a un comunicado presentado, sería por motivos de fuerza mayor. Con esto se descarta que sería porque aparentemente no está de acuerdo cómo se está llevando adelante el concurso y ese sería el motivo que le obligó a dar un paso al costado. No, todo lo contrario. Ustedes y la ciudadanía en general pueden hacer un ejercicio de comparación de este concurso con relación al anterior u otros concursos para los jueces de la Corte Constitucional, en el que tengo que destacar todas las habilidades y destrezas de los actuales candidatos que están participando, porque si ustedes se dan cuenta, aquí no ha existido material de apoyo, no tuvieron computadoras. Juan Izquierdo, presidente de la comisión, y Danilo Silva, comisionado, rechazan críticas sobre una supuesta falta de transparencia en la calificación a los postulantes. Que no se dejen llevar solamente por las palabras, sino que también la ciudadanía en general vean los distintos exámenes que están publicados y escaneados en la página web de la Función de Transparencia y Control Social, y también vean la rúbrica, que es lo que nosotros hemos dejado guiar para poder evaluar. Ustedes recordarán en la audiencia de impugnaciones cómo se realizó. Fue pública también y ahí se pudo ver cómo sustentaron las personas que impugnaron, también cómo se desarrolló el ejercicio de derecho de defensa de los impugnados. Destacan que se aprobaron 3 instructivos a la falta de 1 para garantizar que no existan irregularidades. Invito a la ciudadanía a que también puedan identificar estos instructivos para que no se pretenda descalificar el trabajo de la comisión calificadora. Los 3 mejores puntuados serían quienes irían a la Corte Constitucional, pero falta la impugnación, cuyo plazo fenece el próximo lunes. A la fila están Claudia Salgado, José Terán, Jorge Benavides, Pamela Aguirre y Edwin Aceldo. Informó Héctor Romero. Justicia social y reducción de la brecha económica es lo que pretende el gobierno nacional con la adhesión de los sectores estratégicos a la iniciativa de paridad de género y economía violeta. Con el sector privado se busca canalizar becas para las mujeres.
El régimen quiere captar la atención de los jóvenes de la mano de la adhesión de los sectores estratégicos del Ecuador a la iniciativa de paridad de género y economía violeta. Cada vez que ustedes tengan este encuentro con jóvenes que están por decidir a dónde van a estudiar, por favor díganles que electricidad es una opción, minería es otra muy buena opción, e hidrocarburos también es una excelente opción. Inés Manzano, ministra de Energía, recalcó que la economía violeta fue el punto de partida. En la ley de economía que salió en la Asamblea hay una disposición en la cual hasta junio de este año debemos de ver los cambios dentro del sector privado, los cambios dentro de la parte directiva, y ojalá que todas las empresas en el Ecuador puedan cumplir, porque en el momento en que dejen entrar una mujer, ustedes dejan entrar la empatía. Manzano cree que con esto se está dando un paso fundamental en favor de la justicia social, reducción de la brecha económica y generando mejores oportunidades para las actuales y futuras generaciones de mujeres. Nosotros creemos que el crecimiento las necesidades que vamos a tener en nuestros sectores estratégicos van a ser en 5 años mucho más importantes que ahora o el próximo año. ¿Por qué? Porque hay proyectos mineros que van a desarrollarse, también hay otros proyectos en el sector hidrocarburífero, también tenemos el tema eléctrico. Los primeros pasos ya se han dado. En Ecuador, la participación de mujeres en el sector energético es del 23%, en minería del 13%. En hidrocarburos del 10%, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. El anuncio se lo realizó en Carondelet con la presencia de representantes del sector privado y centros de educación superior, con quienes se podría concretar becas para las féminas, informó Héctor Romero. Justicia de Guatemala dispuso la devolución de $31 millones de las cuentas del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. En ese país se desarrollaba un proceso en contra de Jorge Cherres, contra quien se levantó las medidas cautelares sobre bonos de deuda externa y dinero en efectivo registrados a su nombre. Mediante un comunicado emitido este 19 de febrero, el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, ISPOL, informó que tras un proceso judicial realizado en un juzgado de Guatemala, la justicia de ese país resolvió devolver $31 millones a la institución policial tras la decisión de un juez, quien dispuso reconocer al ISPOL como querellante adhesivo en el proceso judicial. Asimismo, resolvió levantar las medidas cautelares sobre bonos de deuda externa y dinero en efectivo registrados a nombre de Jorge Cherres y ordenó la devolución inmediata de estos activos al ISPOL. Cherres es el principal sospechoso del desfalco a la institución policial y sería el responsable del manejo de más de $300 millones a través de una operación financiera realizada en 2015. El comunicado señala que esta decisión llegó gracias a la firme decisión del actual gobierno y al respaldo del Ministerio del Interior y del mando institucional, que permitieron la restitución de estos recursos al patrimonio del ISPOL y que beneficiarán a más de 90.000 familias policiales. En enero de 2024, la jueza penal de Pichincha, Irene Pérez, llamó a juicio a 10 acusados por el delito de peculado ocurrido en operaciones financieras de inversión que habrían afectado los fondos del ISPOL. Entre los procesados como autores se encuentran Jorge Cherres y John Luz Uriaga, exdirector de riesgos de esa institución, quien admitió haber recibido más de $1 millón en sobornos pagados por Cherres para obtener contratos de inversiones del dinero del ISPOL a través de sus empresas. El comunicado señala además que la actual administración del ISPOL continúa trabajando de manera incansable por la recuperación de todos los fondos con el respaldo del Estado y de la cooperación internacional. Informó Miguel Ángel Bedoya. Es momento de una pausa y al retornar le contaremos que hay $5.000 millones disponibles en el Banco del... Estamos de regreso con ustedes, amigos, con más noticias. A través de un comunicado oficial, el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social asegura que habrá $5.000 millones disponibles para préstamos a los afiliados y a los jubilados. El instituto comunicó que estos beneficios se podrán tramitar en línea.
Vía comunicado oficial, el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social anunció que para este 2025 estarán disponibles más de 5.000 millones de dólares destinados para préstamos a afiliados, jubilados y pensionistas. En 2024, la institución desembolsó más de 5.156 millones de dólares en más de 2,9 millones de operaciones crediticias. BIES otorgó un monto de 4.500 millones de dólares correspondientes a créditos quirografarios, 534 millones de dólares en 8.519 créditos hipotecarios y 141.595 préstamos prendarios. Por lo que el objetivo para el presente año es colocar más de 5.341 millones en créditos hipotecarios, quirografarios y prendarios, tal como señaló Juan Carlos Soria, gerente general encargado del BIES. El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIES, está comprometido con el desarrollo del país, fomentando soluciones crediticias oportunas y ágiles en beneficio de sus afiliados, jubilados y pensionistas. Para hacerse con uno de estos créditos, usted podrá realizarlo a través del portal web de la institución, mismo en el que se pretende implementar un nuevo sistema de verificación con códigos de un solo uso o claves adicionales. El usuario recibirá estas acreditaciones en su correo electrónico registrado en el sistema BIES, todo con la finalidad de que la solicitud de los préstamos genere mayor confiabilidad en futuros beneficiarios. Para más información de estos productos, se recomienda visitar el sitio web oficial de la institución, www.bies.fin.es. Informó Julián Calahorrano. 7:21 en la mañana, un posible acuerdo comercial con Estados Unidos genera expectativa en el sector exportador ecuatoriano. Para el próximo mes de abril se definiría un listado de países elegibles para la negociación y la firma de este convenio. Para el próximo mes de abril, Estados Unidos publicaría una lista de países elegibles con quienes podría negociar un acuerdo comercial. Y Ecuador aspira a ingresar en esta nómina, por lo que hasta el momento se llevan a cabo diálogos entre autoridades de ambos países a fin de allanar el camino que permita que nuestro país goce de beneficios comerciales. Así lo destaca el ex viceministro de Comercio Exterior, Daniel Legarda. Le pide a sus instituciones públicas que den un listado de países con los cuales recomienda poder tener negociaciones para acuerdos sectoriales o específicos sobre productos o cadenas productivas que puedan ser de interés. Si bien Estados Unidos es actualmente el segundo destino más importante para las exportaciones ecuatorianas, con un monto de 4.584 millones de dólares en 2024, solo superado por la Unión Europea, la falta de este acuerdo comercial ha provocado que Ecuador deje de percibir varios millones de dólares. Así lo señala Felipe Espinosa, director ejecutivo de FedExport. Nosotros hemos hecho un cálculo de alguna manera un poco conservador, que creemos que alrededor de 285 millones de dólares se pierden todos los años en exportaciones del Ecuador a Estados Unidos por no tener el acuerdo. Ecuador goza de enormes ventajas que deben ser tomadas en cuenta al momento de definir socios estratégicos que trabajen con los Estados Unidos. Tenemos la misma moneda, tenemos facilidades logísticas, es más cerca que los otros mercados de destino. Tenemos 50 estados que conforman la Unión Americana que tienen una gran capacidad de consumo. Tenemos una gran comunidad de migrantes en Estados Unidos, que desean hacer negocios con productos ecuatorianos y no lo pueden hacer. Para Ecuador es muy importante poder mantener una relación cercana, estratégica con los Estados Unidos y positiva, en donde se busque oportunidad de poder profundizar esa relación, de una oportunidad que la perdimos hace casi 20 años ya, para poder continuar avanzando. La obtención de un probable acuerdo comercial con ese país genera optimismo, pues el beneficio podría alcanzar alrededor del 80% de empresas exportadoras, otorgando condiciones más favorables y estables para los productos ecuatorianos. Informó Miguel Ángel Bedoya. 7 de la mañana con 23 minutos, varios partidos políticos que no han alcanzado el porcentaje mínimo requerido para mantener activo su registro podrían desaparecer del tablero electoral. Analistas concuerdan con que existe falta de control al cumplimiento del Código de la Democracia. La supervivencia de varias organizaciones políticas está intrínsecamente ligada a su desempeño electoral. Según la normativa vigente, las organizaciones políticas deben obtener un porcentaje mínimo de votos en las elecciones para mantener su registro activo,
No alcanzar este umbral puede conducir a la disolución del partido. En el último proceso electoral del 9 de febrero, 12 organizaciones no alcanzaron el 1% de la votación. Para los exintegrantes del desaparecido Tribunal Supremo Electoral Medardo Oleas y Carlos Aguinaga, la falta de control por parte del organismo electoral ha promovido que la norma no se cumpla. No exige que todos los afiliados o adherentes estén en un padrón electoral para que los mismos puedan ser objeto de control de los beneficios que le da la ley, como la capacitación. Solo con una denuncia de que no se han creado escuelas de capacitación, si se comprueba esto, se borra esa organización política de los registros. Pero se permite que suceda esto y cosas más graves. Aquí se constituyen muchos partidos de papel, partidos de alquiler, que no tienen una base ciudadana sólida, y por eso es que tienen esta votación. Para Oleas, resulta ilógico que una organización política reúna miles de firmas para su inscripción. Sin embargo, en una elección ese respaldo no se refleje en número de votos. Si sabemos que una organización política presenta 200.000 firmas y en la primera elección no saca ni 10.000, algo está fallando. Y la respuesta está en que nuevamente se falsificaron las firmas. Centro Democrático, Unidad Popular, Avanza, Sociedad Patriótica, son entre otros partidos que no han alcanzado resultados mínimos en los últimos procesos electorales. Han existido 2 elecciones en el pasado, la elección de la muerte cruzada y las elecciones seccionales, y ahí hay que ver cuáles fueron los resultados que sacaron estas mismas organizaciones. Puede ser que ya algunos estaban con tarjeta amarilla y hoy corresponde ya la extinción, la tarjeta roja. La aplicación rigurosa de estas disposiciones busca fortalecer el sistema político, asegurando que las organizaciones que participen en los procesos electorales cuenten con un respaldo ciudadano significativo. Informó Miguel Ángel Bedoya. El Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó ampliar el tiempo de duración del escrutinio debido a factores climáticos y logísticos que han retrasado el arribo de 23 paquetes electorales desde el extranjero. Los paquetes provenientes de Beijing, Génova y Moscú, por lo que se estima que llegarían al país hasta el 25 de febrero. Frente a ello, la Junta Especial del Exterior tendrá plazo hasta este 26 de febrero para concluir con el proceso de escrutinio. Y esta vez los candidatos presidenciales Daniel Noboa y Luisa González buscan convencer a los indecisos con nuevas narrativas sin perder tampoco el apoyo de quienes votaron a su favor en la primera vuelta. Según los expertos, para este balotaje sus equipos políticos desarrollarán estrategias que no solo profundicen la polarización que existe en el país, sino que tornen más precisos los mensajes en los 3 escenarios de la campaña electoral. Todos los analistas políticos concuerdan que el próximo 13 de abril ganará el balotaje el candidato presidencial que menos equivocaciones cometa durante la campaña de segunda vuelta y quien no solo haya descifrado mejor qué tipo de presidente busca el electorado, sino aquel que supo mostrarse así ante el pueblo. Que los mensajes sean sencillos, claros, oportunos, en el momento adecuado, a pregunta expresa. Estrategias van a tener que modificarse. Lo que funcionó en esta primera vuelta no es obligatorio que vaya a volver a funcionar. Los equipos detrás de Daniel Noboa y Luisa González tienen 3 escenarios para convencer al electorado: el territorial, lo digital y los medios tradicionales, tomando en cuenta que el mensaje debe ser adaptado y segmentado según a quién va dirigido. Y eso termina siendo importante porque cuando se visita, el brigadista hace un puerta a puerta y lo recibe la ama de casa, lo recibe la mamá de la familia, es ella quien luego plantea esa conversación en la mesa con su familia y terminan haciendo un intercambio de ideas de lo que escuchó por el brigadista, más lo que trae el hijo que vio quizás en la red social, más lo que vio el esposo en la televisión, y termina formándose ahí un criterio en la familia. El tipo de comunicación también variará para encantar a quienes en primera vuelta votaron nulo, en blanco o simplemente no sufragaron. Es decir, que Noboa coge y diga, vean, sé que no votaron por mí, por ejemplo, en primera vuelta, pero aquí estoy. Tengo que ofrecer algo. ¿Apelando dónde? Al voto blando, no al voto duro correísta. Y lo mismo Luisa. Luisa lo que tendría que hacer es, vean, sé que no puso su primera opción, pero aquí también pueden hacer empresa, por ejemplo. Y demostrar protagonismo, liderazgo y capacidad de gobernar. Lo que el electorado va a buscar es que los dos candidatos tengan voz.
voz propia, con propuestas y que expliquen cómo las van a desarrollar. Hay dos personas que representan lo que funcionó y el presidente Noboa que representa lo que funciona, lo que ha hecho un esfuerzo bastante importante y que puede seguir funcionando y creciendo. Un punto clave está en aprovechar la polarización y apelar al voto emocional. Finalmente, si yo no tengo que hacer un ejercicio de racionalidad respecto a cuál es la propuesta mejor, qué es a largo plazo mejor para el país, qué es un buen proyecto de país, pero me dicen, nosotros somos los buenos y ellos son los malos, es mucho más sencillo. ¿Cómo construyes eso? Con una campaña violenta que te permita confrontación. Asimismo, está claro que el debate Noboa versus González será decisivo. Lo que buscan ahora en la comunicación digital y en comunicación política es la autenticidad. Entonces también tienen que ver cómo ese personaje se muestra dentro de esa campaña política de una manera mucho más honesta y transparente. Si es un debate con un formato que se preste para que usted pueda repreguntar y usted pueda preguntarle al otro cómo lo vas a hacer, evidentemente va a ser determinante. Informó Maite Morán. El Tribunal de Juzgamiento del caso Metástasis modificó su sentencia por escrito, un documento de casi 3.000 hojas en las que se detalla pormenores del proceso que sentenció a 20 personas, esto por el delito de delincuencia organizada, entre ellos el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán. Miremos. Este 18 de febrero, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia emitió por escrito la sentencia del caso Metástasis, proceso en el que 20 personas fueron declaradas culpables del delito de delincuencia organizada. En un documento de 2.985 páginas, se incluyeron los detalles de este proceso, cuya etapa de juicio se extendió por más de un mes, y el monto que deberán cubrir entre todos de manera solidaria por un valor de $4 millones como indemnización al Estado. Sin embargo, no se ha especificado el mecanismo que será utilizado para definir el monto que deberá asumir cada uno. El caso Metástasis se dividió en sentencias condenatorias para el líder de la estructura y para 19 colaboradores y un auto de sobreseimiento para un agente fiscal. El líder de la organización, Javier Novillo, recibió una pena de 10 años de cárcel. Por su parte, Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, y Pablo Ramírez, exdirector del SNAI, fueron sentenciados junto con otros 10 exfuncionarios públicos a 9 años y 4 meses de prisión. Otros 4 colaboradores recibieron condenas de 7 años, mientras que 3 personas obtuvieron penas reducidas de 3 años y 4 meses por atenuantes. En el caso Metástasis, se determinó una estructura de corrupción dentro del sistema de justicia en el que intervinieron jueces, abogados, policías, entre otros, con el fin de manipular decisiones judiciales que favorecieron al desaparecido narcotraficante Leandro Norero. Al no estar en firme dicha sentencia, los sentenciados podrán presentar recursos horizontales de ampliación y aclaración, así como también el recurso de apelación de la sentencia de primer nivel. Informó Miguel Ángel Bedoya. El exalcalde de Durán, Dalton Narváez, continuará con prisión preventiva en el marco del proceso por el delito de peculado que se sigue. Esto debido a que el juez Francisco Morales, quien preside la Corte Provincial de Justicia del Guayas, negó la solicitud de medidas cautelares que había presentado la defensa de Narváez, argumentando que tiene pensamientos suicidas y que comparte cárcel con los secuestradores de su madre y con quienes intentaron matarlo en el 2023. Narváez seguirá recluido en la cárcel regional de Guayaquil. El ministro de Obras Públicas visitó la ciudad para buscar soluciones emergentes a mediano plazo a las principales vías que comunican a la provincia de La Suay. Está afectada hoy por el fuerte invierno. Veamos. El ministro de Obras Públicas estuvo en la capital Azuaya para dialogar con las autoridades de la provincia y encontrar soluciones a la dura realidad vial que vive la provincia de Azuay, producto del fuerte temporal que soporta esta zona. Y la solución que se plantee técnica en la visita de hoy va a ser ejecutada por ese contratista. En el caso de que esa solución, por ser la cuenca hidrográfica ahora mayor a la antes considerada para esa alcantarilla, resulte de una magnitud que no alcance con el contrato que tenemos, vamos a buscar una solución provisional en el corto plazo para estar en los siguientes días con paso habilitado.
Pero lo que más preocupa es el socavón en el sector Victoria de Portete, kilómetro 22, mismo que ha cerrado ya el paso por el lugar y pone en peligro a conductores de vehículos. Ha caído en la cuenca y por una alcantarilla cuyas dimensiones no fueron evidentemente dimensionadas para recibir esa cantidad de volumen de agua en tan corto tiempo. Eso provocó que la mesa de la vía haya sido perdida en ese punto en un ancho aproximadamente de 8 metros. En cuanto a la vía Cuenca Molleturo, el Empalme y otras vías, el ministro reconoció que por el momento se está haciendo parches. Y el mantenimiento son parches como los que estamos haciendo ahora, y hay que decirlo, yo no quiero esconder la realidad. Este 1.8 millones que estamos haciendo ahorita y el 1.5 millones que hicimos el año pasado no soluciona la vía. Pero dejó claro en algunos financiamientos y proyectos desarrollados que se están ejecutando. Se encuentra un proceso abierto para la consultoría que va a determinar los estudios y diseños definitivos de la cuenca Girón Pasaje y su posterior intervención. CERCOP ya está subido el proceso de licitación del paso elevado en la intersección de la Perimetral Sur con Monay, una obra con un presupuesto referencial de 40 millones, una licitación con concurso internacional abierto. Esto se suma evidentemente a las intervenciones que ya tenemos con los primeros estudios de la autopista Guayaquil-Cuenca, de la Korean Expressway Corporation, que ya tiene un primer informe, a lo cual hemos agregado a ese contrato el análisis del acceso sur, que es muy importante para la ciudad de Cuenca. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez. 7:35 de la mañana y pese a que no se ha desbordado el río Daule, los habitantes de ese cantón de la provincia del Guayas están preocupados por el ingreso del agua y sobre todo el agua lluvia a sus viviendas. Miremos. Varios sectores del cantón Daule, en la provincia del Guayas, se encuentran inundados a causa de las fuertes lluvias, principalmente en las áreas rurales. Medio llueve y enseguida se llena. Que por favor, que ya pues que nos tomen en cuenta y que nos ayuden a destapar esos alcantarillados, porque esta agua sí apesta. A los habitantes lo que más les preocupa es la posibilidad de que el río Daule se desborde y que provoque mayores daños. Hasta que el río como está hondo demora para bajar esta agua. Le demora. Sí, pero sí quisiéramos que vengan a limpiar las alcantarillas para que esto ruede nomás y no se quede así. Por ahora han solicitado ayuda a las autoridades gubernamentales, Prefectura del Guayas y municipio local. Están a la espera de que lleguen los recursos ofrecidos. Eso tuvimos el contacto con la prefectura. Gracias a Dios las gestiones. Gracias a Dios a todas las personas que están gestionando aquí en la parroquia Montilla. Informó Maite Morán. Vamos a una pausa y al retornar en lo internacional. Gracias amigos por continuar en nuestra sintonía. Momento de contarles qué pasa en el mundo. El gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, iniciará este jueves los diálogos con el gobierno de los Estados Unidos para hablar de la amenaza del 25% de aranceles al aluminio y al acero. El gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, iniciará este jueves diálogo con el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para hablar de la amenaza de 25% de aranceles al aluminio y al acero. Por parte de México, la reunión estará encabezada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, mientras que por Estados Unidos será el secretario de Comercio, Howard Lutnick. Así lo informó el secretario de Economía mexicano. Tenemos reuniones, la más relevante es con el secretario de Comercio, que se llama Howard Lutnick, con el responsable del USTR, que quiere decir representante de comercio de los Estados Unidos, que es la autoridad que va a revisar el Tratado de Libre Comercio por parte de ellos, y probablemente esté algunos otros funcionarios, especialmente el presidente del Consejo Económico de Estados Unidos, que fue anteriormente asesor del presidente Trump. ¿Qué es la primera conversación que vamos a hacer? Bueno, dice el dicho, hablando se entiende la gente. Entonces tenemos que dialogar, primera reunión, para tener claro qué es lo que propone Estados Unidos, qué es lo que busca la nueva administración. Ya no dicho por terceras personas, sino por los titulares de esas áreas. Y también nosotros poner sobre la mesa los argumentos de México. ¿Cuál es el argumento principal de México? La integración entre los dos países es enorme.
El secretario mexicano explicó que, por ejemplo, un pistón cruza 8 veces la frontera entre México, Estados Unidos y Canadá y que, como este, hay muchos productos que para su entrega final pasan por mano de los 3 países e imponer los aranceles elevaría mucho el costo de los productos finales, afectando las cadenas de suministro, incluso no solo para la región de Norteamérica, sino para otros países que consumen productos exportados desde México. En el caso del acero de aluminio, decía yo en la mañanera, Estados Unidos es superavitario, o sea, nosotros importamos más de lo que exportamos, entonces simplemente la tarifa no tiene sentido. Las tarifas o aranceles, si dicen tariffs, solo decimos aranceles. Normalmente cuando un país pone un arancel es en función de que es deficitario. Sería el único caso que yo haya visto en la historia que pongan un arancel cuando tú eres superavitario. Cabe resaltar que el gobierno de México también... Estamos de regreso para contarles una noticia de última hora. Ana Belén B.R., exdirectora de la Agencia Nacional de Tránsito en Santo Domingo, fue detenida en los Estados Unidos tras ser localizada por la Policía Nacional y alguaciles federales. Ella enfrenta cargos por delincuencia organizada y corrupción y además tenía una notificación roja de Interpol por ser considerada una de las más buscadas en el país. La exfuncionaria es acusada por presuntamente favorecer a terceros con turnos, licencias y matrículas a cambio de sobornos, causando así un perjuicio al Estado de al menos $2 millones entre el 2022 y el 2023. La Policía Nacional está ejecutando esta hora operativos en La Aurora, esto es en Daule, donde hasta el momento han decomisado varias motocicletas con irregularidades. Carolina Pimentel está en ese lugar. Carolina, adelante, buenos días. ¿Cómo están, compañeros en Quito? Muy buenos días. Saludos desde La Aurora, en el cantón Daule, muy cerca de Guayaquil. La policía y militares, miembros del bloque de seguridad, han llegado desde temprano a una urbanización de este sector para allanar varias viviendas ante la alerta ciudadana de aparentes subarriendos. Hay varias familias extranjeras, sobre todo venezolanas y colombianas, que estarían viviendo, aparentemente de forma irregular en estas. Son pequeñas casas que pertenecen a una urbanización. Aquí en este punto han allanado ya algunas casas y han encontrado al menos 7 motocicletas que no tendrían la documentación respondiente, 2 de ellas reportadas como robadas. Además, por ejemplo, en ese momento les puedo mostrar el trabajo que hace la Policía Nacional dentro de una de las casas. En estas casas, que son pequeñas, están divididas en este caso en dos familias. Hay una familia de nacionalidad colombiana y otra de nacionalidad venezolana que vive con menores de edad dentro de esa vivienda. Se está preguntando, pidiendo algún tipo de documentación. También hay policía de migración aquí en el punto, revisando la documentación de estas personas, y la Policía Nacional está solicitando documentos, revisando adentro si se encuentra drogas o algún tipo de material explosivo. Lo cierto es que la policía ha hecho este allanamiento, pues hace pocos días se dio el asesinato de 4 personas en una urbanización de San Borondón, muy cerca de aquí, y este operativo denominado Horus empezó en La Aurora. Ayer en la tarde ya hay 2 personas detenidas, pero le vamos a preguntar más detalles a la Policía Nacional, quien nos va a detallar. Por ejemplo, nos han dicho hace unos minutos que han allanado Villa Club, La Joya, Villa del Rey, que han encontrado armas, 2 armas de fuego, 2 motocicletas reportadas como robadas afuera de una vivienda de una urbanización poblada, bastante poblada de aquí del sector de La Aurora. También han encontrado drogas, heroína y otras sustancias más. Vamos a preguntarle al jefe del distrito de la zona 5, ¿cuál es el objetivo de este operativo? El objetivo de este operativo es atender las alertas ciudadanas que nos hacen llegar a través del 1-800, del 131, del 911, donde los ciudadanos que viven en estas urbanizaciones alertan la presencia de actividades sospechosas, por lo menos en algunas de sus viviendas, la presencia de vehículos sin placas, de algunos vehículos de alta gama en actividades sospechosas que no son comunes, y las actividades de estos habitantes. Al momento, esas alertas hemos ido verificando en cada una
una de ellas. Tenemos resultados en el sentido de que existen motocicletas sin placas, las cuales han sido retenidas de este momento. Vamos a poner en conocimiento de la autoridad respectiva. Asimismo, el estatus migratorio estamos verificando de las personas que en su mayoría son extranjeros de nacionalidad venezolana y asimismo las actividades sobre las cuales están desarrollando. Coronel, pero ustedes tienen que aclarar que no vienen con órdenes de desalojo, pese a que ellos aparentemente están subarriendando. Esto sería pues un tema que tienen que resolver los dueños. Así es, no, nosotros no estamos haciendo ningún desalojo, nosotros estamos verificando la legalidad de sus actividades, de su estatus, de los vehículos sobre los cuales están en las viviendas. Eso es lo que estamos haciendo a fin de establecer si hay o no alguna actividad delictiva o alguna actividad ilegal que estén haciendo. ¿Han hablado con los dueños tal vez de estas casas? Dentro de los equipos que están trabajando se encuentra en administración un equipo nuestro también realizando el acercamiento con los propietarios a fin de verificar si tienen conocimiento de cómo están siendo habitadas estas viviendas. Gracias, coronel. Ya escuchamos al coronel, al jefe del distrito Zona 5. También han allanado aquí en esta urbanización la administración para revisar documentación y verificar cuáles son las viviendas que están alquiladas, ir casa por casa, constatando que las personas que firmaron el contrato vivan en esas viviendas. Hay algo que les quisiera también resaltar, señalar en este caso, es que en esta urbanización no se ven pues caras tristes ni gente enojada reclamando el trabajo de la policía, sino todo lo contrario. La gente pasa y se alegra que estén haciendo este tipo de revisiones, de verificaciones en las viviendas, pues se sentían realmente preocupados por lo que ha sucedido y estos operativos han sido precisamente luego de denuncias de estas alertas ciudadanas de quienes habitan en este sector y les asustaba el no saber quiénes eran las personas que habían llegado a vivir a estas casas. Con esta información me despido, pero saludos desde la Aurora en Daule. Buenos días. Gracias a Carolina Pimentel, nuestra compañera allá en Guayaquil, sin duda, trabajando y fuerte, efectivos el pedido de la ciudadanía y revisando, pues hay muchos delincuentes que andan disfrazados, narcos delincuentes que están ocupando y creando caos en muchos de esos sectores. Un trabajo efectivo que realiza la Policía Nacional.